Desde la otra vez que leímos ese pasaje se quedó en mi mente, alabado Jesús, y vamos a hablar sobre ese pasaje, alabado Jesús. Del 21 hasta el 33, gloria a Jesús. Efesios 5, del 21 al 33, el pueblo que tiene su Biblia en sus manos dice: amén, amén, gloria a Jesús. Espero que ya todos lo tengan. Gloria a Jesús dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Rey de Gloria, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor amado, Dios mío, nos presentamos delante de ti, Dios mío. Presento mi mente, Dios mío, presento mi corazón, presento mi boca, presento, Dios mío, bendito esta oportunidad, Padre de la Gloria. Mira el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, aquí presente, Señor amado. Mira la atmósfera, Padre de la Gloria. Sujetamos la atmósfera a la obediencia de Cristo, Señor amado, por los méritos de mi Señor Jesucristo, Padre de la Gloria. Vengo delante de ti, Dios mío, no por mis propios méritos, Padre de la Gloria. A ti te ha placido, Señor amado, darme la oportunidad, Padre de la Gloria, de traer tu palabra. Permite que sea eficiente, Señor amado, que sea, Padre de la Gloria, capaz, Dios mío, de presentarte a ti, Dios mío, en tu palabra, Señor amado. Glorifícate, Dios mío, quita todo impedimento, Padre de la Gloria, y que no hable de mi propia cuenta, Dios mío, y que no me quede con nada de lo que tú quieres que yo hable, Señor amado. Que diga específicamente lo que tú quieres que yo hable, Señor eterno. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, porque tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Alabado Jesús. Puede tomar asiento, mis hermanos. Alabado Dios. Y quisiera hablar más sobre este pasaje que realmente tiene mucho que decir y difícil de explicar, porque se trata de cómo Cristo mira a la iglesia y cómo el marido tiene que imitar a Cristo. Es un tema bien difícil de explicar, alabado Jesús. Gloria a Jesús. El enemigo siempre ha querido destruir a la niñez. Miramos todos estos niños preciosos y todos queremos lo mejor para ellos. Queremos de que ellos crezcan y sean saludables y sean bendecidos y sean prósperos y sean favorecidos. Todos queremos eso de nuestros hijos, alabado Jesús. Pero los hijos el enemigo ha querido destruir a la niñez desde siempre. Vemos en la Biblia, alabado Jesús, cómo Faraón mató a muchísimos niños. Luego Herodes mató a muchísimos niños. Y a través de la historia vemos mucha matanza de niños cuando las tribus sacrificaban a los bebés, y las falsas sectas sacrificaban a los bebés. Y así el enemigo se ha enseñoreado y ha querido destruir a la niñez. La niñez son el blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que
ahí está una semilla, está un instrumento para Dios, alabado Jesús. Porque Dios puso a la niñez y puso a la familia, instituyó a la familia, y sabemos, ¿verdad?, de que si no puede con el aborto actualmente, la situación que estamos viendo, ¿verdad? Si no puede con el aborto, primero lo que hace es cómo abunda el aborto y cómo los niños son abortados. Estados Unidos, gracias a Dios, ahorita ha habido alguien que parara eso del aborto, pero era peor que las matancinas que hizo Hitler con los judíos. Eran millones y millones de niños que morían cada año por abortos, ¿ok? Y no había, y bueno, muchos haciéndose ricos, y el gobierno inclusive, y nadie paraba eso. Nadie decía: está haciéndose una atrocidad, está haciéndose una devastación, se está haciendo asesinato cuando se mata a un niño. La persona está haciendo asesinato, alabado Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que después si el enemigo no puede permitir de que un niño se aborte, entonces él llega y empieza a buscar cómo es que ese niño sea abusado sexualmente o sea mal influenciado. Si no puede de que lo corrompan sexualmente, que lo ataquen sexualmente, entonces él va a buscar, el enemigo va a buscar la manera de meterlo en la promiscuidad, de meter por medio de los medios sociales, meter información que va a contaminar su inocencia, va a contaminar su mente, va a contaminar su corazón por medio de la pornografía y todos los mensajes subliminales de hechicería, de brujería y cuánta cosa que hay en la televisión, que hay en los programas de videos, la violencia y cuántas cosas el enemigo está tratando de destruir esa inocencia, de destruir esa pureza que el Señor ha dado a la niñez, alabado Jesús. Pero si no logra atacarlo hasta ese y sigue creciendo el niño, va a llegar el momento en que va a atacar a sus padres para que sus padres, por medio de sus padres, ese niño sea afectado emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Y eso es por medio del divorcio. Cuando hay una corrupción entre, no solamente por el divorcio, porque cuando los hijos están viendo que hay un maltrato del padre a la madre o de la madre al padre y hay esa discordia y esos pleitos, también los niños están siendo afectados, están siendo traumados, están siendo violados sus sentimientos, sus psiquis y todo lo que pueda ser. Y ese niño crece con trauma y va a llegar a su hogar, va a llegar a formar a su vida adulta con toda esa información negativa y esos daños y esa corrupción en su espíritu, alabado Jesús. Y eso es lo que el enemigo trata, alabado Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la familia, sabemos que Dios tiene específicos mencionamientos en la Biblia, tiene específica información. Cuando los padres están en el proceso de una división, aunque los hijos sean adultos, mire cómo daña el divorcio, alabado Jesús. Aunque los niños sean adultos, esos niños también son esos hijos. No los niños, ¿verdad? Esos hijos son afectados. ¿Por qué? Porque cuando ellos miran de que los padres no están siendo fieles el uno al otro, que se irrespetan el uno al otro, que se maltratan el uno al otro, esos hijos le tienen ya recelo o resentimiento al matrimonio y van con la mentalidad de rechazar lo que es el matrimonio. Pero el matrimonio Dios lo estableció, el matrimonio es sagrado, por eso dice: sea honrosos entre el matrimonio y el hecho sin mancilla, sea honroso para todos el hecho sin mancilla. Dios es específico en relación de un padre y una madre que se unen para
para criar una sociedad, para criar un futuro para esos hijos, para las futuras generaciones, para la futura descendencia, porque se trata de una descendencia, se trata de una semilla, se trata de que usted está poniendo su semilla y quizás usted no sea un padre biológico, pero si usted tiene una familia, usted es responsable por esos niños, alabado Jesús. Entonces, el tema de la familia es un plan eterno de Dios. Dios tenía ya estipulado desde el principio que hubiera una familia, por eso puso a un hombre, a una mujer, y desde ahí le dice: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá. Imagínense que desde Génesis 3:15, el Señor, de Génesis, le está diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne y vendrán a ser una sola carne. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. El hombre se va a unir a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Entonces ese matrimonio tiene que ser una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? Eso es lo que Dios quiere para el hombre y la mujer, que sean una sola carne. Que el hombre y la mujer, cuando se van a unir, que sean una sola carne. ¿Por qué? Porque Dios quiere unir a dos personas que van a mostrar el amor, van a caminar juntos por la vida, tomados de la mano. Yo me acuerdo que cuando yo empecé mi matrimonio, el Señor me mostraba, y había una canción, no me puedo acordar cómo es que decía, pero hablaba de caminar juntos en la vida en Cristo, caminar juntos en la vida en Cristo. Y eso es lo que hace un esposo y una esposa, caminar por la vida juntos y se apoyan el uno al otro y se sostienen el uno al otro, se respetan el uno al otro, se comunican el uno al otro y hay esa unidad emocional, unidad íntima, unidad física, unidad de toda índole. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es la mujer, alabado Jesús. Y Dios quiere mostrar que esa pareja, cuando Dios forma esa ayuda idónea y ese esposo, esa pareja va a caminar y va a ser testimonio de lo que es Dios en su esencia con Cristo y su iglesia. Cristo tiene una novia y tiene su esposa. Dios quiere mostrar que los creyentes en él sean dignos de imitar a Jesucristo y la iglesia. Y mire que el pasaje clave del que quiero yo enfatizar está en el 26 y en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Me llamó mucho la atención eso, que Cristo santifica a su iglesia y que el esposo tiene que amarle y santificar a su esposa. ¿Cómo puede un esposo santificar a su esposa? Pero mire, no puedo ver quiero que leamos ese pasaje en Efesios 5:1, todo el capítulo desde el 4. Dios nos muestra la manera de vivir del creyente. Recuerde que la iglesia de Cristo fue separada para vivir una vida diferente. La iglesia de Cristo fue separada para ser una luz a todos los que no conocen del Señor. La iglesia de Cristo fue separada del mundo, sacada del mundo, para poder manifestar el camino de Dios, para poder manifestar los mandamientos de Dios, para poder mostrar que es una vida diferente y que el que quiera vivir la vida, seguir a Cristo, como Cristo dijo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Y acá en todo el pasaje, desde el 4, en todo Efesios del 4, está hablando de la vida cristiana. Y acá dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere un pueblo que le imite, un pueblo que tenga su carácter, un pueblo que tenga su identidad, un pueblo que se identifique con Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no tienen deseo de identificarse con el carácter de Dios, con el carácter bíblico, con el carácter que Dios ha establecido. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese fue el primer versículo del capítulo 5. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el 25 y en el 26. Pero mire, el matrimonio existe para reflejar la unión de Cristo y su iglesia. Efesios 5:25. Ahí es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es lo que estamos trayendo. El matrimonio es algo sagrado. Ahora vemos, ¿verdad? Que hay gente que va y hace del matrimonio cualquier cosa. Hay quienes que se casan tirándose de un paracaídas. Hay otros que se casan en un submarino. Otros que se casan debajo del agua con un traje buzo. Y bueno, pero si lo van a hacer delante del Señor, que yo no sé cómo, porque para eso está un altar y para eso está una persona que ha sido establecida para casar a la persona, pero la cuestión es de que la persona ahora hace cualquier cosa del matrimonio, se ponen vestidos bien indecorosos, bien que eso nunca se había visto, ¿verdad? De que para ir al altar a casarse, y miré una que iba con minifalda y el esposo dijo, ¿qué es esto? Cuando miró a la novia, nunca la había visto, nunca se imaginó que llegara con una minifalda al altar, alabado Jesús. Pero es por esto que Dios aborrece el divorcio, pues Cristo jamás nos abandonaría, ni nosotros desearíamos abandonarlo. Eso está en Romanos 8:38, pero el matrimonio es para toda la vida, por eso en la ceremonia se dice hasta que la muerte nos separe. Y yo no me voy a meter en el tema de que si el divorcio, que si no se salvan los que son divorciados, no me voy a meter en ese tema, eso usted investíguelo con la palabra de Dios. Pero lo que voy yo es que la palabra de Dios nos dice, y es un tema que sí que se tiene que tratar, ¿ok? Y usted tiene que averiguar, porque ahorita la sociedad le dice, no importa que se divorcie. Y con las redes sociales y con el internet, mi hermano, qué peligroso es esta cosa. Qué peligroso es en las manos de una persona que no tiene temor de Dios. Qué peligroso es esto. Inclusive para los que tienen temor de Dios. Inclusive para los que tienen temor de Dios, porque si no tiene dominio propio, si no tiene control de su mente, de sus emociones, de su tiempo, usted le va a dar mal uso a quiero encontrar la palabra, no me acuerdo, a este teléfono, ¿ok? A este celular. Usted le va a dar mal uso y va a meterse en terreno donde el diablo le tiene una buena trampa. Así es que, mi hermano, si usted desea, si usted es joven y no se ha casado, usted también está aprendiendo de esto. El matrimonio es para toda la vida. Cuando usted vaya a tomar una decisión, asegúrese que no se va a echar para atrás. Asegúrese que con la mujer que se va a casar no es porque sea bonita, sino porque va a poder caminar toda la vida con esa mujer. Porque el cuerpo va a pasar, la apariencia va a pasar, pero usted va a necesitar una mujer sabia que lo ayude, que lo apoye, una mujer sensata con sabiduría. Así es que por esto Dios aborrece el matrimonio, porque el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Dios está representando en Cristo y la iglesia
por eso estableció el matrimonio. Se unirán, dice, desde Génesis lo advirtió el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Alabado Jesús. Entonces Dios aborrece el divorcio. En Malaquías 2, 14, 17 dice, habla sobre la infidelidad conyugal. Eso habla, ¿verdad?, de cómo la infidelidad conyugal y la deslealtad hacia la esposa. El pasaje enfatiza que Dios aborrece el divorcio y la injusticia en el matrimonio, ya que fue Él quien creó la unidad entre el hombre y la mujer. Y con el propósito de tener descendencia para Él, se llama a los hombres a ser fieles a la esposa de su juventud y a no engañarla, recordando que Dios es testigo del pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto que se hace entre dos personas. Cuando ese pacto es violado por uno de los dos, la otra persona está siendo víctima. Cuando ese pacto es violado, la otra persona está siendo tratada injustamente. El que viola ese pacto está haciendo injusticia y está ofendiendo a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que juntos tenemos que cooperar, tenemos que comprendernos, tenemos que tratarnos, tenemos que sujetarnos. La esposa dice que estamos sujetas a sus propios maridos, no al marido ajeno. No va a estar sujeta ni al pastor, sino que va a estar sujeta a su propio marido. Alabado Jesús. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Dios estableció un esquema, una jerarquía, alabado Jesús, donde Cristo es la cabeza de todos. Los hijos aman a sus padres y obedecen a sus padres. La esposa conforta, enseña, alimenta. Ella es la que nutre, ella es la que cuida, ella es la que es amorosa y cuida su hogar y cuida, ¿verdad? Y dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay mujeres, también dice la Biblia que la mujer peleonera es como una gotera continua para el esposo, ¿verdad? Que dice que es mejor habitar en un rincón de la casa que en casa espaciosa con mujer rencillosa, alabado Jesús. Entonces la mujer debe de ser sabia y saber, ¿verdad?, cómo cuidar de su casa, ser maestra. Dice, para las más jóvenes, la mujer debe de ser maestra para sus hijos, debe de ser maestra en todo lugar donde ella vaya. La mujer tiene que representar una mujer de Dios. Una mujer que teme a Dios, una mujer que conoce la palabra de Dios, una mujer que se esfuerza. Pero dice, el esposo se encarga de proteger a su familia. Ese esposo que es cuidadoso, que se encarga de que su familia esté protegida, que él es el líder de su familia, él es el que provee para su familia, él es el que está asegurándose de que su familia esté cubierta y esté protegida. Y por supuesto, cuando hay ese esquema que se respeta, por supuesto que Cristo va a bendecir a esa familia, y va a haber paz, va a haber gozo, va a haber prosperidad, va a haber bendición, alabado Jesús. Pero cuando no hay esa estructura, entonces hay peligro, alabado Jesús. Entonces dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Después dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El marido, dice la Biblia, que tiene que imitar como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Dice que se entregó por ella. Dice que Cristo murió sacrificialmente, se entregó, vivió por la iglesia, vino a este mundo por la iglesia, vivió en este mundo por la iglesia y formó a esa iglesia. Y dice que para Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
cuando un marido ama a su mujer, y entonces podemos ver, ¿verdad?, de que algunos van a decir, no, es que se termina el amor. Pero eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa el amor? Cristo no niega el amor a su iglesia. Cristo, a pesar de que la iglesia sea infiel, Él sigue siendo fiel. Cristo protege, dice que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia, cuidando a su iglesia, ayudándola. Mandó al Espíritu Santo para que cuidara a su iglesia, para que le enseñe, para que la adiestre, para que la prepare, para que estemos preparados para presentarnos con Él como una iglesia gloriosa, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Pero ¿qué es el amor? El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. El amor, si un esposo va a amar a su esposa, no va a hacerle daño, no va a ser áspero con ella. Como dice, amado, amad, esposos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. Y dice que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor del esposo, alabado Jesús. El amor del esposo tiene que ser como Cristo. Pero ¿cómo puede ser que un hombre que está lleno de debilidades, que está con una mujer también llena de debilidades, cómo puede amar a su esposa? ¿Será que haya un hombre que ame a su esposa cuando la mujer es pleitista, es peleonera, tiene toda clase de defectos, ya no se cuida, está siendo descuidada de su hogar? ¿Cómo puede amar ese hombre a esa mujer? ¿Será de que ese hombre todavía tenga que amarla? Dice que como Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial. Mire, yo he conocido, y déjeme decirle, y yo creo y espero de que usted, como lo dijimos en el Día del Padre, mi hermano, el hombre de Dios tiene que dejar un legado para su familia. El hombre de Dios tiene todas las herramientas para dejar un legado para su familia, para su descendencia, porque dice que el Hijo de Dios será bendito hasta la 4ª generación, dice, y serán benditos todos tus hijos, y seguirá siendo la bendición si esos hijos siguen siendo también fieles a Dios. Alabado Jesús. Entonces, hay bendición en la descendencia del justo. Si nosotros cuidamos, yo sé que hay mujeres que no tienen sus esposos y no tienen esposos, pero si esa mujer es sabia y cuida y busca un varón de Dios, Dios le va a dar un varón. Pero supongamos que ella es la que está a cargo de sus hijos. Ahorita, mientras no tenga un esposo, ella tiene que representar la cabeza del hogar. Pero quien es la cabeza es el esposo, alabado Jesús. Entonces, si nosotros... si esa persona hay muchos problemas, sabemos que hay problemas, y yo les estaba diciendo, el hombre tiene que cuidar de su descendencia, no pensar solamente en el momento de placer, no pensar solamente en el momento de la tentación, no pensar en el momento de las emociones, tiene que pensar en la descendencia, tiene que pensar en el futuro de sus hijos, en el futuro de su descendencia. He conocido varios hombres, alabado Jesús, que me han dado testimonio, y bueno, han sido muy escasos. No digo de aquí de la iglesia porque no los he conocido por muchos años. He visto mis hermanos, muchos, ¿verdad?, de aquí de la iglesia, pero a muchos otros no los he vuelto a ver. Pero puedo dar testimonio de un par de ellos, que ahora sus hijos son adultos. Y ellos son, este esposo, he visto este esposo que su esposa nunca tenía una queja de ese esposo. La conozco desde que estaba embarazada la hermana. Ahora los hijos tienen 40 años, ¿ok? Y
esta mujer puede decir que su marido, ella siempre habla bien de su marido. Siempre ella dice, oh, mi marido, fíjate que se me quedó, me acuerdo que me decía, se me quedó la llave, y el pobrecito ahí iba bien pacientemente a sacarme la llave del carro y no le refunfuñaba. Eso era un milagro, ¿verdad? Que no le refunfuñaba, que no le gritara, que no fuera áspero con ella. Alabado Jesús. Pero después de eso, crecieron los hijos y todavía sigue siendo el mismo esposo amoroso, cuidadoso. Ya están ancianos los dos. Ya están mayores de edad los dos. Y ese hombre sigue siendo paciente con su esposa. Sigue siendo amoroso con su esposa. Sigue siendo cuidadoso. Y ella no es que digamos la mejor esposa, la más inteligente, la más bonita, la más sabia. No, es una mujer de Dios. Es una mujer de Dios que los dos se decidieron a seguir a Dios y los dos se decidieron a servir a Dios. Cuando dos personas se unen en matrimonio y los dos conocen del Señor, es una gran bendición porque Dios bendice ese matrimonio. Dios está en medio de ese matrimonio. Alabado Jesús. Entonces, el amor es lo que hace que pueda pasarse toda prueba. Cuando hay amor, se puede pasar toda prueba. Pero ¿cómo puede un hombre amar a una mujer y encontrar ese amor que es sacrificial? Dice que para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Un hombre que se preocupa por orar por su esposa. Un hombre que se preocupa que su esposa escuche la palabra de Dios. Un hombre que se preocupa de que su esposa y sus hijos, por supuesto, estén edificándose, estén siendo purificados en el lavamiento de la palabra, que esté administrándole la palabra, pero por supuesto siendo ejemplo. Siendo ejemplo, porque una cosa es que predique la palabra de Dios. Una cosa es que hable de la palabra de Dios, pero no es ejemplo en su casa. No es ejemplo para sus hijos. No es ejemplo para sus padres, para su esposa. Entonces, mire, qué triste es de que los hijos, he escuchado otros hijos adultos que dicen, mi papá es el mejor papá, pero como esposo tiene mucho que desear. Imagínese usted que su hijo diga eso de usted. Mi papá ha sido un buen papá, pero como esposo yo no quiero un esposo como él. Lamentablemente las esposas van a imitar, las hijas van a buscar el esposo de acuerdo como el papá fue. Lamentablemente las hijas siempre van a imitar y a buscar el ejemplo o como novio o como marido a como fue el papá. Si el papá fue pendenciero, ellas van a buscar un hombre que sea, o un abusivo, ¿verdad? Ellas van a buscar a un hombre que sea abusivo con ellas, inconscientemente. No lo van a buscar voluntariamente, lo van a buscar inconscientemente. Y eso es lo que el hombre está sembrando, alabado Jesús. Pero dice que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque es necesario que el marido tenga en cuenta que él no solamente es papá, él también es esposo. Y lo que siembra en su esposa, los hijas o los hijos van a verlo. Y si él es un mal esposo, el hijo va a ser también un mal esposo, alabado Jesús. Pero claro, hay excepciones a la regla porque hay hijos temerosos de Dios que no imitan lo que los padres hacen, alabado Jesús. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere que su iglesia esté limpia, por eso envió al Espíritu Santo. Por eso nos da la palabra de Dios, por eso nos da las herramientas de la oración, por eso nos da el ministerio de los ángeles. Dice que los ángeles están a nuestro favor para los herederos del reino. Por eso Cristo nos da todas las herramientas. Dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra y le dio la autoridad a su iglesia. Así es que Cristo quiere que su iglesia sea santificada. Que la iglesia no ponga una excusa de que yo no pude vivir el evangelio porque yo
yo no tuve ayuda, alabado Jesús. Cristo buscó la manera de que la iglesia sea y sigue por medio del Espíritu Santo santificando esa iglesia. Dice que no tenga ni mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos esposos se quejan de sus esposas? Que porque la esposa que tiene que ya no se cuida, que su esposa es amargada, que su esposa pelea. Pero mi hermano, ¿qué está haciendo usted para que esa esposa se sienta valorada? Para que esa esposa se sienta amada. ¿Qué está haciendo usted para que esa esposa se sienta feliz de estar en su hogar, de estar con usted? ¿Qué está haciendo por su esposa? Si usted está criticando a su esposa, si usted la está siempre haciéndola sentir menos, la está diciendo qué fea que estás, qué gorda que estás, que mejor que no hagas esto porque lo haces mal, y está criticándola y minimizándola y siendo áspera con ella, ¿usted cree que esa esposa va a estar feliz? Hay una anécdota, alabado Jesús, de una mujer allá en el Medio Oeste. A una mujer, su padre la quería, allá se venden las mujeres por un dote, ¿verdad? El novio tiene que llevar una buena cantidad de dinero para comprar a la novia. Y entonces el papá estaba pidiendo muchísimo dinero por esta muchacha. Y nadie la quería comprar porque estaba bien feíta. No estaba bonita, estaba bien flaquita y estaba feíta. Y todos decían, pero ¿quién va a dar tanto dinero por ella? Pero entonces vino uno y ese hombre la amó. Y ese hombre la compró. Y todos se burlaban de él porque decían, mira qué cosas, cuánto dinero dio y por qué dio tanto dinero, cómo se le ocurre, y lo criticaban y todos se jactaban, pero lo criticaban porque había hecho un gran error. Cuando llegaron, un día el amigo de este hombre lo llega a visitar a su casa y encuentra una mujer bien bonita, hermosa, muy feliz y transformada la mujer. Y entonces dice, ¿por qué dejaste a tu mujer? ¿Te casaste con otra? Entonces le dice, no, esta es mi esposa, esta es la que compré, esta es mi esposa. Pero el amor de ese hombre la había transformado. La había hecho hermosa, la había hecho bonita, la había hecho feliz. Una mujer feliz en su hogar puede florecer. Una mujer satisfecha, una mujer que es amada por su esposa, esa mujer se siente libre, como decía yo en el culto de la dama, esa mujer se siente libre para adorar a Dios. Esa mujer se siente libre para servir y cuidar a sus hijos, para servir a su esposo, para cuidar de su casa. Esa mujer no tiene trauma mentales, ni tiene infelicidad, ni tiene enojo, porque una mujer que no es tratada bien va a estar llena de enojo, va a estar llena de resentimiento, va a estar llena de tristeza sobre todo. Porque qué dolor que le causa a una mujer que un hombre, tanto que se esfuerce la mujer y que el hombre venga y no aprecia a esa mujer. No la aprecie y no le diga, mira mi esposa, tú eres la única que yo tengo. O que le diga lo que sea, pero que le haga sentir que ella es su esposa, mi esposa, su esposa, mi hermano. Si no tiene esposa, sepa que usted tiene que saber tratar a la mujer como vaso más frágil. Tiene que honrar a Dios, porque si está cuidando, Dios le está entregando. Dice que el que encuentra esposa encuentra el favor de Dios. El que encuentra esposa encuentra el favor de Dios, mi hermano. Cuando usted no estaba, quizás no estaba casado, Dios estaba pensando en darle una mujer, pero una esposa, no una mujer solo, ¿ok? Pero usted tiene que cuidar eso que Dios le dio, alabado Jesús. Que la trate bien, que no la maltrate. Dice, no seáis ásperos con ella. Colosenses 3:16 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. No seáis duros, no sean duros con ellas, alabado Jesús.
Dice, un matrimonio indestructible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el matrimonio que es indestructible? Mire, mi hermano, oran, leen y obedecen la palabra. Los dos oran, alabado Jesús. Y lo mejor sería que los dos oraran juntos, alabado Jesús. Leen y obedecen la Biblia, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es obedecerla. No basta solamente con leerla, hay que obedecerla, alabado Jesús. Hablan sobre lo que les molesta. Esposos, hermanos, alabado Jesús, si usted no es bueno para hablar, tiene que soltar esa lengua y pedirle al Señor que le deje hablar lo que le molesta con su esposa. Dejarle saber a su esposa lo que le molesta y contestar las preguntas que su esposa le hace. Porque cuando una esposa le hace una pregunta, no la tome, no la ignore, no le diga usted está siendo necia, o déjame que estoy ocupada, o déjame que estoy ocupado, déjame que estoy viendo este programa. No sea áspero con su esposa, escúchela, atienda, háblele. Dice que hablan sobre lo que les molesta, sacan tiempo para estar solos. Sacan tiempo para estar solos. Es necesario, sin niños, es necesario el tiempo de papá y mamá que se den tiempo para ellos solo, porque hay mujeres que quieren ser madres pero no quieren ser esposas. No quieren ser, piensan que solo son madres, pero no sacan el tiempo de buscar ese tiempo con su compañero, con su compañera. Tanto el hombre como la mujer deben de procurar ese tiempo para ellos solos, alabado Jesús. No se insultan. Cuando falta el respeto, ya se faltó, ya se rompió la comunicación, alabado Jesús. Toman decisiones juntos. No es cuestión de que a mí no me preguntes lo que yo hago con mi dinero. No es cuestión, a mí no me preguntes dónde andaba. No es cuestión, a mí no me preguntes qué es lo que hago. Eso es contra la palabra de Dios, es ofensa a Dios, es una herida al corazón de la mujer. Alabado Jesús. No permiten que terceras personas influyan en su relación. Dejará el hombre a su padre y su madre, y dice que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. No permiten que terceras personas, puede ser la suegra, puede ser el suegro, puede ser el vecino, o puede ser una tercera persona que está tratando de meterse para dividir el matrimonio, alabado Jesús. A veces pueden ser los familiares extendidos, pero también puede ser una persona, la mujer ajena o el hombre ajeno, alabado Jesús. Dice, se consideran el uno al otro. La esposa va a considerar al esposo y el esposo va a considerar a la esposa. Para ellos, mutuamente, ellos van a ser el uno para el otro, y quien ofende a él, le ofende a ella. Quien lo ofende a ella, lo ofende a él. El hombre tiene que representar a su esposa y ser considerada. La mujer tiene que representar a su esposo y no dejar que nadie ofende a su esposo. Alabado Jesús. No se mienten ni ocultan cosas. Ya cuando una pareja se están ocultando cosas y se están mintiendo, eso ya es señal de que el matrimonio va en declive. Eso cuando ya se esconden cosas y se mienten, y que ya, Dios quiera que aquí no pase esto, de que el marido que cambia la clave del teléfono y que no deja que su esposa le toque el teléfono, o que la esposa no deja que su esposo le mire el teléfono. Eso ya es problema. El matrimonio tiene una gran grieta que en cualquier momento se quiebra. Alabado Jesús. Y se demuestran el amor. El amor se tiene que demostrar en la consideración, en el respeto mutuo, en el cuidado del uno para el otro. Entonces es necesario que hayan esas claves, mis hermanos, esos ingredientes para que el matrimonio sea indestructible. Vienen muchos problemas puede tener un matrimonio.
Muchas luchas puede tener un matrimonio. Pueden haber muchas dificultades en el matrimonio. Pero si ellos se aman, si deciden amarse, pero ¿qué tipo de amor? Alabado Jesús. Mire, hay 5 enemigos del matrimonio, según la Biblia y la ciencia, ¿ok? La falta de comunicación es uno de los mayores, porque no se comunican y entonces se hacen asunciones y no se dicen. Y dice que la Universidad de Harvard, la falta de escucha activa es una de las principales causas de ruptura. El esposo principalmente, la esposa habla y él está por otro mundo, no le pone atención. O quizás la esposa le dice, mira que quiero que hablemos, y no quiere el esposo. Y tal vez el esposo es el que quiere, mira, necesito que tratemos este asunto, y la esposa no quiere. Eso es falta de comunicación y es uno de los problemas de los divorcios. Alabado Jesús. El orgullo, cuando ninguno de los dos quiere ceder y no hay confianza entre los dos. Y entonces el esposo dice, oh no, yo no me doblego, ella se tiene que doblegar, y los dos están en lo mismo y hay orgullo y hay altivez y ninguno de los dos cede. Alabado Jesús. Dice que cuando hay falta de perdón, cuando hay una ofensa y van a la cama y pasan una semana sin hablarse y no se perdonan. Alabado Jesús. Cuando hay falta de intimidad emocional, no tanto la física, déjeme decirle, la intimidad física no es cuestión de problema. El cuestión de problema es cuando hay intimidad, cuando hay falta de intimidad emocional, cuando no se comunican las vulnerabilidades, cuando no se comunican las necesidades del uno al otro, cuando no hay esa confianza mutua para decirse, mira, me siento débil, mira, me siento que estoy enfermo, me siento que estoy así. No hay esa comunicación, esa intimidad de que se puedan sentir como amigos, que se puedan sentir en confianza, que no se ocultan nada. Hay una intimidad emocional, porque todos sabemos lo que es intimidad física, pero la intimidad emocional es más profundo, porque ahí el hombre y la mujer se pueden abrir y decir cualquier cosa y no ocultan lo que son. Y entonces hay esposos que no les gusta decir lo que sienten, lo que piensan. Hay esposas que tienen miedo de decirle a sus esposos lo que sienten o lo que piensan. Y el último, que ese es ya viene, cuando hay esos otros, ya termina en la infidelidad. Cuando hay infidelidad, la infidelidad no es solamente cuando una persona se va a la cama con otra. La infidelidad es cuando se ocultan cosas y hay infidelidad emocional, infidelidad psicológica, infidelidad física. La infidelidad, cuando usted está en un teléfono viendo otras cosas que no es su mujer, o viendo otras mujeres, cuando usted mira, la Biblia dice, ¿verdad? Cuando ya miraste a una mujer para codiciarle, ya pecaste en tu corazón y caíste en adulterio. Cayó en adulterio desde un momento que usted está, si usted está viendo una mujer en un teléfono y usted está imaginándose cosas, usted ya cayó en adulterio, usted está en adulterio. Si usted está siendo infiel emocionalmente cuando está hablando con otra persona, ¿cómo va a creer que cuando llega el momento donde se borran los mensajes? Eso ya es una falta de comunicación. Eso ya es un problema de infidelidad emocional. Cuando usted tiene que esconder el teléfono, eso es problema de infidelidad emocional. Cuando usted está comunicándose con otra persona, si usted está llevando y trayendo a una persona sin que su esposa lo sepa, eso es infidelidad, eso es adulterio, eso es falta de intimidad, falta de respeto a la esposa, falta de respeto a la pareja. El hombre no puede andar manejando en un carro con una mujer que no es su mujer. Si no sabe la esposa, si no se han comunicado y si no están de acuerdo. Si están de acuerdo, está bien. Si está de acuerdo el esposo y la esposa. Pero cuando andan a escondidas, eso ya es un problema.
Cuando usted está comunicándose por internet con alguien o por teléfono con alguien, eso es infidelidad. Entonces, mi hermano, yo quiero que quede esto bien claro, porque es necesario que las parejas tengan intimidad. La intimidad, cuando un hombre pasa mucho tiempo con su esposa, pueden ocurrir varias cosas, tanto positivas como negativas, pero dependiendo de la dinámica de la pareja y de las circunstancias individuales en general, pasar tiempo de calidad juntos puede fortalecer la relación, aumentar la intimidad y crear recuerdos compartidos. Le digo, mi hermano, hay parejas que lo han logrado, hay parejas que han llegado a ancianos juntos. Yo estaba viendo, considerándolo otra vez, que fui, no me acuerdo a dónde andaba, yo estaba viendo las parejas, qué bonitas se miraban, parejas de ancianos que iban ahí juntitos, tomados de la mano, se miran tan bonitos. Yo digo, qué bonito llegar hasta ese tiempo, qué bonito, pero más que todo las familias cristianas, las parejas cristianas, que puedan visualizarse que hasta que la muerte nos separe, que puedan visualizarse, este es mi esposo, esta es mi esposa, y vamos a comprendernos y vamos a amarnos y vamos a respetarnos y vamos a pedirle a Dios la fuerza para que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios la bendición, que nos ayude a comprendernos, que nos ayude a conocernos, pero tenemos que usar las estrategias que son necesarias. Mire, mi hermano, Dios no lo puede hacer. Si usted no cuida su matrimonio, Dios no lo va a cuidar, no puede cuidarlo. Él lo cuida si usted quiere. Pero Dios no quiere nada a la fuerza. Si usted quiere que su matrimonio perdure, tiene que ser de dos. Porque si uno solo está luchando, mi hermano, tampoco sirve. Tienen que ser los dos. Tiene que haber compromiso, tiene que haber ese deseo, determinación de que el matrimonio es para toda la vida y no hacerlo una carga, como siempre dice el pastor. El pastor siempre nos da ejemplo de que no dejar que el matrimonio sea una carga. El matrimonio puede ser hermoso, puede ser feliz, puede vivir feliz la pareja si lo cultiva. Es como una plantita, alabado Jesús. Sí, yo me acuerdo que mi esposo siempre ponía esa ilustración en las clases que daba. La planta, si no se le cuida, si no se le da luz, si no se le cuida de los parásitos, si no se le cuida de los mosquitos, si no se le cuida si no se le pone abono, si no se le pone agua, si no se le da sol, esa planta no va a fructificar. Pero si se cuida, el matrimonio también así necesita agua, necesita renovación, necesita tiempo, necesita comunicación, necesita comprensión, necesita de que los dos se den tiempo y que se conozcan más y que pasen tiempo intencionalmente para conocerse mejor, para hablar de sus debilidades, para hablar de sus temores, para hablar de lo que necesitan, de las necesidades que tienen, porque los dos tienen necesidad. Pero ¿qué de aquel que no tiene un matrimonio? Alabado Jesús. Bueno, pídale al Señor su matrimonio, a menos de que sea como Pablo, porque Pablo dice, yo soy eunuco. Dice, algunos Dios lo hizo eunuco. Pablo decía que él no dijo que era eunuco, dijo que él tenía el don de continencia. Y Pablo estaba dedicado al ministerio, alabado Jesús. Así es que hay algunos, ¿verdad?, que no necesitan de matrimonio, pero aquellos que están planeando meterse al matrimonio y aquellos que ya están en el matrimonio, cuide de su matrimonio. Marido, amad a vuestras mujeres. ¿Y por qué Jesucristo? Bueno, sabemos que los primeros versículos le dice a la mujer que la mujer se sujete a su esposo y que le respete. La mujer tiene que sujetarse a su esposo y respetarlo. Entonces, la mujer respeta a su esposo y el marido ama a su esposa. Y esa es la enseñanza que nos da el Señor. Y disfrutemos de la pareja que Dios nos dio, pero tiene que haber un mutuo. ¿Qué pasa si ya usted siente que en su matrimonio está faltando ya esa emoción y dice, bueno, es que el amor ya dejó, porque usted va a escuchar eso constantemente, es que ya no la amo? El pastor dice de los casos, ¿verdad?, de que es que ya no la amo.
es que ya se puso así, ya se puso así. Pero cuando hay el amor ágape, el amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo, ese es el que da. El amor de Cristo no está esperando que le den, que le satisfagan, que lo hagan feliz. El amor de Cristo es aquel que cuida a su esposa, la hace sentir, que la hace sentir bien, la hace sentir que ella vale, que ella es la única mujer para él, la hace sentir que nunca la va a defraudar. Esa mujer se siente segura, se siente amada, se siente protegida, se siente de que ella puede cumplir con su rol y respeta al esposo. Lo respeta y lo ama y lo cuida. Alabado Jesús. Entonces, mis hermanos, ese es el mensaje. Gloria a Jesús. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestro matrimonio. Pidámosle al Señor de que podamos hacer un legado, que nuestros hijos no tengan que ver el mal ejemplo del divorcio. Si en su familia han habido divorcios, rompa ese ciclo. Si en su familia han habido divisiones, han habido divorcios, rompa ese ciclo. Usted ha visto, alabado Jesús, de que han habido casos, y quizás usted ha escuchado aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Pero oremos que nuestro matrimonio perdure, que nuestro matrimonio no sea destruido por el diablo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viendo el ejemplo y no queremos que los hijos digan, y que lleven la misma maldición del divorcio y que digan, yo no estoy interesado en el casamiento, yo no estoy interesado porque mis padres eran así y así, y que ellos se defrauden, que estén defraudados por el matrimonio. Así que, mi hermano, ese es el mensaje. Alabado Jesús. Dice: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Alabado Jesús. Alabado Dios. Así voy a entregarle a la misionera. Alabado, póngase de pie, alabado Dios. Va a recoger la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda. Alabado Jesús. Gloria a Dios. ¿No hay músicos hoy? Gloria a Dios. Gloria a Jesús.